Bienvenidos a la clase 3 de análisis del desperdicio y del puesto de trabajo. Este es un enfoque de reducción de costos. Para comentarles un poco sobre esto, vamos a ahondar un poco en una filosofía del señor Deming que se llama teoría del conocimiento profundo, y esto nos va a permitir explicar un poco más en detalle lo que es el estudio del desperdicio y del puesto de trabajo. Ahora bien, la teoría del conocimiento profundo es, como les decía, una filosofía y la más importante con la que el señor Deming hizo toda la transformación a los japoneses. Esta cita cuatro aspectos importantes. Dice que el sistema debe de ser apreciado de tal manera de que un sistema está conformado por componentes, distintos componentes, y que esos componentes se interrelacionan entre ellos, y no solo se interrelacionan, sino que también se comportan entre cada uno de ellos de cierta manera que va a afectar al sistema. Posteriormente tenemos que la teoría del conocimiento, que es que todo el sistema puede tratar de explicarse a través de distintas teorías, y que no solo la experiencia es necesaria, sino que es la unión tanto del conocimiento como la experiencia. A eso le vamos a llamar know-how, saber cómo. Luego tenemos el tercer componente, que es entender la variación. Este me permite a mí establecer cuáles son los problemas que tiene el sistema dentro de eso que habíamos planeado, y por qué lo planeado no llegó a tener las salidas que se buscaban en esa planeación. Entonces eso significa variación. Y el último aspecto que vamos a ver es la parte psicológica, cómo el ser humano afecta cualquier sistema. En este caso sería un sistema, el proceso o la misma empresa o la organización. Vamos a iniciar con cada uno de ellos. Entonces, el primero tiene que ver con la apreciación por el sistema. Habíamos comentado que el sistema no se puede, más bien el sistema está conformado por sus partes, y la unión de esas partes sería el todo. Pero no es tan fácil como eso, sino hay que determinar y estudiar la interacción entre cada uno de los componentes y cómo es su comportamiento. En otras palabras, como lo dice el señor Deming, el sistema no puede entenderse él solo, ni manejarse él solo. Entonces, aquí el mensaje principal es que el líder debe entender cómo funciona el sistema, cuáles son sus componentes, interacciones y comportamientos del sistema que él trata de gestionar. Sin el entendimiento de este sistema no puede ser mejorado cualquier sistema. De ahí es que viene un aspecto importantísimo que nos menciona el señor Shigeo Shingo, que ya se ha mencionado en anteriores capítulos, en donde su principio es muy sencillo. Si yo elimino el desperdicio, al eliminarlo voy a reducir los costos, y al reducir costos voy a aumentar las ganancias. Esa era la filosofía que tenía el señor Shigeo Shingo, quien fue un famoso gerente de Toyota. Con esto que se quiere decir lo siguiente, que el sistema debemos encontrar aquellos problemas cuando son pequeños y no esperar a que sean más grandes, y eso implica un montón de recursos, porque paró la máquina, paró el proceso, pudo haber accidentabilidad, impactamos al ambiente, en fin, una serie de cosas que, si hubiéramos detectado los problemas cuando eran pequeñitos, solo anormalidades, entonces hubiéramos prevenido cualquier otro aspecto relacionado con pérdida de dinero o pérdida de ganancias. Ahora bien, dentro del sistema Toyota de producción, ellos trabajaron con una fórmula muy conocida, tradicional, donde decía que el precio es igual a costo más ganancia. Entonces,
esto era muy usual en el sistema de producción en masa y donde su foco era muy bajo en cuanto al costo y la calidad de los productos. Este era el sistema tradicional occidental de la época de los 30, en la época de Henry Ford, etc. Posteriormente viene Toyota y juega con esta fórmula, de tal manera que establece el sistema Toyota 1, en donde mueve la ecuación matemática y dice que las ganancias es igual a precio de venta menos costo, en donde lo más importante acá es las ganancias y que el precio está dado por el mercado. Entonces no, cualquier organización no tiene injerencia sobre el precio en un mercado capitalista. Entonces, eso fue la segundo enfoque, pero ellos no se quedaron ahí, sino que volvieron a mover la ecuación y establecieron el sistema Toyota 2 con respecto a esto, donde movieron y el costo iba a ser lo principal y el costo iba a ser a precio menos ganancia. Ellos piensan que el costo es un amigo que me determina a mí a dónde está el problema de la empresa. Entonces, el objetivo de ellos es costo, buscar el costo, determinarlo, pero esto requiere de que la organización sea madura. Por lo tanto, en una organización como Toyota, con todos sus sistemas y filosofías administrativas que ya lo hemos comentado anteriormente, sería este Toyota Sistema 2. Sin embargo, la mayoría de nuestras empresas no tienen ese grado de madurez, por lo tanto, la sugerencia es utilizar el sistema Toyota 1, donde la ganancia es igual a precio menos costo y con el enfoque de reducción de costos, en donde es lo único que la empresa tiene poder para disminuir los desperdicios y por lo tanto ser productivo. Seguidamente tenemos la teoría del conocimiento. Esta indica que la experiencia sin las bases teóricas no es nada. Y aquí hablamos sobre know-how, y know-how lo podemos traducir como saber cómo. El saber cómo tiene que ver, es una relación dual entre el conocimiento y la experiencia. Entonces, aquí la idea es, esto me permite a mí que la experiencia me dice que tengo que adaptar y no copiar. No se copian los ejemplos, no se copian las modas, sino que debe de establecerse un conocimiento más la experiencia. En este sentido, el mismo Deming, con su otra filosofía, principios, él menciona sobre las 7 enfermedades del gerente, y en el cual, para esta teoría del conocimiento, es que existen, los japoneses vinieron a presentar lo que son los principios Gen. Los principios Gen son 5 palabras que empiezan con Gen: Genbutsu, Gensoku, Genba, Genri y Genjitsu, en donde Genbutsu es la situación actual, Gensoku son los fundamentos, reglas y estándares que existen, el Genba es el proceso, el taller, el lugar donde están ocurriendo las cosas. Luego tenemos Genri, que es el control básica de la producción, y Genjitsu, que es la condición actual en la que se establecen los procesos. Para entrar un poco más en esto, al final lo que se recomienda es que tengamos un enfoque hacia el proceso. Y para que quede un poco más claro, vamos a hablar sobre cada uno de estos 5 gen. En estos 5 gen tenemos Genbutsu,
que sería básicamente que bueno, vamos a hacer un poco de reorganización de todo esto. Más o menos sería algo parecido a lo que voy a explicar. Dicen, los problemas se resuelven en el Gemba. El Gemba es el puesto de trabajo donde ocurren los hechos. Ir a ver de primera mano con sus propios ojos, estamos hablando de los gerentes, lo que está sucediendo con todos sus sentidos. Identifica el Genbutsu, que es la situación actual, la cosa que está sucediendo en este momento, el objeto o condición a la que recurren los hechos que se están investigando. Luego se observa el Genjitsu, que es la condición o fenómenos que hacen que pasara un accidente, que se impactara al ambiente, que se elevaran los costos, etcétera, la calidad, etcétera. Luego tenemos que aquí en Genjitsu tenemos que suspender los juicios si no lo estamos viendo. Tenemos que ir a corroborar nosotros mismos lo que sucedió. Y aquí no hay prejuicios, tenemos que ir a ver, como un investigador de un asesinato, tenemos que ir a ver todo lo que ha sucedido en el puesto de trabajo, en la parte donde se ocurrió el accidente o la investigación que estamos haciendo. A partir de estos síntomas se analiza el problema, antes se pregunta por qué ocurre y se verifica los estándares. Eso sería Gensoku, es ir a determinar todos los conocimientos y teorías que existen sobre eso. Si estamos hablando de un accidente laboral, ir a determinar todas las reglas, etcétera, procedimientos, etcétera. Eso es Gensoku. Y finalmente Genri es, debo de contrastar esas reglas con lo que realmente ocurrió para la parte básica de control de lo que yo estaba estableciendo en mi puesto de trabajo. Básicamente así se explica esta parte. Ahora bien, cuando tenemos un sistema, ¿verdad? Habíamos mencionado anteriormente que el sistema está conformado por los recursos, las entradas. Esas entradas se transforman física o químicamente y se obtienen salidas que pueden ser productos o servicios, pero eso es un sistema perfecto. El sistema no es perfecto, por lo tanto va a tener una salida no planeada, que son los desperdicios, a lo que llamamos en el video anterior, entropía. Para estudiar el desperdicio necesito, decía Napoleón Bonaparte, divide y vencerás. Entonces vamos a dividir todos los aspectos que hay en un proceso. En este caso utilizamos P, Q, C, D, S, M, E, I. Vamos a ver cada uno de ellos. Y aquí es buscar en cada uno de estos puntos las condiciones anormales del proceso. Entonces, seguidamente, P significa producción que incluye mantenimiento. Ahí vamos a ver todo lo referente a la manera en que se está produciendo. La calidad, que es Q, cómo reducir los defectos. Los costos, que me está haciendo que tenga muchos costos. La entrega, que es D, todo esto está en inglés, entrega, ver el tiempo estándar de producción. Luego tenemos la seguridad laboral y tenemos finalmente la moral. Hay otros dos, que es ambiente e imagen, pero estos son los principales. Entonces aquí es determinar, dividir cuál es lo más crítico que yo tengo dentro de la empresa. Este es un ejemplo aquí donde yo puedo mostrar cada uno de los PQCDM, producción, calidad, costo, etcétera, y esto lo puedo establecer en una pequeña matriz donde yo empiezo a listar cada uno de los problemas que tengo en cada una de esas áreas para determinar a dónde inicio el estudio de la problemática. Okay. Posteriormente, la tercera parte es conocimiento de la variación. Esto es que el sistema causa variación, como habíamos dicho, ¿verdad? Hay desperdicio, entropía, hay algo que no estaba planeado y entonces lo que entraba se procesa, pero no voy a tener todas las salidas que obtendría dentro de lo que había ingresado como recursos. Y normalmente le echamos la culpa a las personas, pero el sistema de por sí tiene una variación
que trae consigo, y eso es lo que pretendemos buscar. Ahora, repasemos qué es desperdicio. Para poder conocer la variación necesitamos establecer qué es desperdicio. Desperdicio está definido como todo aquello que no agrega valor al producto y que no contribuye a las ganancias de la empresa. Y vamos a dividir ese desperdicio en varias partes. Los que son los básicos, que son 3 palabras japonesas, desde el punto de vista de producción, las 3 mu, desde el punto de vista de mantenimiento, las 6 grandes pérdidas, y se puede hablar también hasta de desperdicios desde el punto de vista ambiental. Empecemos con los 3 principios básicos de desperdicio. Kurushi, que es trabajar duro. Kitanai, que es sucio y trabajar en un lugar oscuro, que sería kurai. Son los 3 aspectos básicos. Automáticamente, si yo aplico 5 veces, automáticamente estoy atacando estos tipos de desperdicio. Luego tenemos desde el punto de vista de producción los desperdicios, muri, que es sobrecarga. Es, por ejemplo, cuando tengo el sistema sobrecargado, por ejemplo, alguien está llevando más cosas o más peso del que se necesita, o reduzco el tiempo de procesamiento en la banda transportadora, le reduzco la velocidad. Eso es muri. Luego tenemos mura, que es el opuesto. Entonces aquí es que tengo una capacidad de cierta peso, por ejemplo, un montacargas que tiene una capacidad de 3 cajas, pero solo está llevando una. Es menor la capacidad a lo transportado. Desde el punto de vista de proceso es que el programa de producción está desbalanceado, la calidad es inestable, a veces es buena, a veces es mala, y variabilidad en la velocidad del proceso. El tercer mu es muda, que significa desperdicio, y este es el más conocido de todos y se divide a su vez en 7 aspectos: sobreproducción, defectos, reprocesos, transportes, movimiento, ociosidad e inventario. Esos son los 7 desperdicios y es el más conocido en internet y en otros sitios de referencia bibliográfica. Luego tenemos desde el punto de vista del mantenimiento, que ahora pueden ser más. Inicialmente empezaron con los 6 grandes pérdidas y que me van a afectar la disponibilidad, el rendimiento y la calidad de un proceso, y este tiene que ver con fallas de equipo, la parte de ajuste y preparación de ese equipo, el tiempo ocioso y pequeños paros. Luego tenemos la reducción de la velocidad del proceso, los defectos y reprocesos de ese mismo proceso, perdón por repetir la palabra, y después los errores de arranque de los procesos. Al final, lo importante de esto es que el mismo Deming estableció que un 85% de las veces de los problemas que tiene un proceso es debido al proceso en sí, y solo un 15% de lo que lo aportan el ser humano. Por lo tanto, a veces lo que nosotros le echamos la culpa es al ser humano, y si tratamos de reducir costos, lo primero que se hace es eliminar personal. ¿Cómo analizarlo? Entonces el proceso se analiza determinando qué es lo más crítico de PQCDSM, lo analizamos, agarramos uno, por ejemplo, puede ser la entrega. Digamos que vamos a analizar el problema de entrega bajo las 4 M's, que inicialmente son 4 M's, ahora pueden haber más. Mano de obra, máquinas, métodos y materiales, cómo cada una de estas áreas afecta la entrega que se le da al cliente del producto que solicitó. Y así es como hacemos el conocimiento de la variación. Posteriormente tenemos la parte psicológica, que es cómo las personas me afectan el proceso.
Y bajo esta concepción tenemos lo que es, que vamos a decir que la competitividad es una función del valor y la productividad. Entonces, aquí es como los distintos aspectos que ya hemos venido hablando del 85-15, eh, eh, según lo que decía Deming, el experimento de Deming, donde el 85% son problemas de proceso y solo un 15% de las personas, entonces por eso es que debo de trabajar con esa reducción de 15% de las personas, pero no solo eso, sino a los procesos. Para ello, en un artículo aparecía que estos investigadores en el 2008, durante 22 años, a 308 firmas en Inglaterra, querían determinar cuáles son las prácticas gerenciales que más impactan el rendimiento de la empresa. Y casualmente vean que los primeros tres tienen que ver con habilidades blandas, con empoderamiento, con capacitación y con trabajo en equipo, que eso es lo que nosotros establecimos en la estrategia Kaizen vista en videos anteriores. Y posteriormente vienen filosofías administrativas como justo a tiempo, calidad total, etc. Entonces quiere decir que son aspectos sociotécnicos, no es solo la parte técnica, sino cómo las personas me afectan todas las herramientas, programas, etcétera, que yo tenga. Para ello es que se establecen los sistemas de sugerencias, pero no la caja, sino, como ya lo mencionamos anteriormente, tratar de que los supervisores sean esa caja de sugerencias caminante que se mencionó en videos anteriores. Y luego tenemos también, bueno, se hablan sobre beneficios y tenemos también lo que son los círculos de la calidad. Los círculos de la calidad son pequeños grupos de trabajo que tratan de solucionar problemas básicos del proceso. Aquí utilizando el ciclo PDCA, planear, hacer, revisar y actuar, propuesto por Deming, y se hace de una manera sistémica, ¿verdad? Entonces aquí estamos dándole empoderamiento, trabajo en equipo y capacitación a las personas para que ellos mismos resuelvan los problemas del proceso. Y con esto terminamos lo que es este capítulo de análisis del puesto de trabajo y del desperdicio. Muchas gracias.